el día de hoy, yo lo que les voy a contar de repente no es algo de para que ustedes tengan mucho conocimiento. Yo creo que lo que pienso aportar el día de hoy es mi experiencia a través de 18 años metidos en el fútbol, en esto de la preparación física y dirigiendo equipos de fútbol. Pienso que uno a través de los años adquiere experiencia y adquiere conocimientos. Muchas de las cosas que leemos de los libros, yo no estoy diciendo que los libros son malos leerlos, es importante leer libros, pero muchas veces la teoría tiene que ser un poquito flexible. Y creo que la práctica es lo que hace al monje, como dice un viejo dicho. Así que vamos un poquito a ver nuestro tema, enfocarnos en lo que es la preparación física en el fútbol, en lo que se refiere al fútbol base, al fútbol de menores, que es nuestro tema el día de hoy. Hoy no vamos a hablar de la alta competencia, que es otra cosa, es otro tema. Hoy vamos a hablar del fútbol, de la preparación física, pero para el fútbol formativo, para el fútbol base. Vamos a comenzar con un concepto del fútbol relacionado a lo que es la preparación física. Decimos que el fútbol es una ciencia, sí, es una ciencia que tiene principios, principios biológicos, los practican todos los seres vivos, tiene principios fisiológicos, los sistemas y órganos que entran en función para trabajar la parte física, ¿no? Vemos los sistemas aeróbicos, anaeróbicos, en fin, la parte bioquímica, lo que sucede en el interior de nuestro organismo, lo que sucede nada menos que en ese organismo del jugador pequeño o del jugador juvenil. La parte biomecánica que está relacionada nada menos que al movimiento, a la ejecución del movimiento nada menos que del jugador del fútbol, ¿no? Movimiento cuando caes, cuando te paras, cuando saltas y todo eso. Hay un principio que como preparador físico o directores técnicos debemos respetar siempre, que es el principio de la individualidad biológica. ¿Qué significa este principio? Que nosotros tenemos que trabajar con el niño o con el adolescente de acuerdo a su edad. Una cosa es hacer un trabajo a un niño que está entre los 6, 7 años y otra cosa a un adolescente de 15, 16 años. Al adolescente de 15, 16 años, de repente ya le podemos ir un poquito dándoles unas cargas de trabajo un poquito más fuertes, llevarlos al gimnasio entre 15 y 16 años, pero no vamos a hacer eso con los niños de 6, 7, 8 años, ¿no? O sea, estaríamos atentando contra su salud, atentando nada menos que contra su formación física, contra su preparación física. Por eso hablamos de un principio que se llama la individualidad biológica, que es muy importante respetar en cada etapa, nada menos que del fútbol formativo, cada etapa del niño. El fútbol formativo tiene una secuencia de principios. Un principio de la reversibilidad, lo que no se usa se atrofia, un principio de la continuidad, estimular todos los días de forma continua. Voy al primero, el principio de la reversibilidad. Ojo, profesores, los que no se usa se atrofia. Si nosotros tenemos, por decir, voy a poner un ejemplo, un chico que es muy inteligente, que tiene mucha habilidad para el deporte, que tiene eh, mucha inteligencia, mucha inteligencia para la toma de decisión. Si tenemos ese chico con esas condiciones y no lo trabajamos, simplemente se atrofia. La mente, el cerebro se atrofia. Por eso tenemos que estimular, estimular, estimular con los diferentes trabajos esa inteligencia del niño, ¿no? Lo mismo en los ejercicios, ¿no? Nosotros tenemos chicos cuando tienen 6, 7 años que les hacemos los clásicos trabajos de coordinación, de psicomotricidad. Si esos niños no pasan por esos ejercicios, lógicamente ellos no van a adquirir la correcta coordinación conforme pase el tiempo, ¿no? Y entonces vamos a tener chicos que los músculos, todo se le va a atrofiar, no le vamos a sacar el provecho que quisiéramos, ¿no? Y hay un principio de la continuidad que es estimular todos los días en forma continua. Por eso les decía, un chico inteligente, un chico que cognitivamente es importante, entonces hay que
estimular, darle muchos estímulos, ¿no? En cuanto a ejercicios, en cuanto a trabajo, para que lógicamente él pueda seguir avanzando. Vamos con otro tema, las definiciones de la preparación física. Hay muchos autores que hablan de la preparación física. Acá les voy a leer algunos. Algunos dicen que la preparación física está orientada al desarrollo de capacidades y fortalecimientos y órganos y sistemas y al incremento de las posibilidades funcionales orgánicas, ¿no? Miren que este es un concepto de más o menos de Osolín en el año 1970. Otros preparadores físicos, unos años más, en 1998, Ronzola y Barrios, la preparación física garantiza el dominio de las destrezas y su efectividad en el juego, combate o competencia. Las mismas propicia el desarrollo de las capacidades básicas para el rendimiento deportivo. Otro concepto, la preparación física entendida como preparación deportiva, es la adaptación de un individuo desde su potencial hasta su estado óptimo de rendimiento, en función de las demandas de la competición. Es un concepto de Chorro, 2015. Y dentro de todos esos conceptos yo pongo mi propio concepto, muy particular, muy personal, lógicamente. A título personal, la preparación física es un proceso orientado al fortalecimiento de los órganos y sistemas para elevar las posibilidades funcionales al desarrollo de las cualidades físicas. Ese sería mi concepto, mi modesto concepto de lo que es preparación física, pero hay muchísimos conceptos y van a encontrar en la biografía prácticamente una cantidad de ideas y todos son muy respetadas, pero la preparación física ha cambiado muchísimo en los últimos años. Desde la época de los 70s, 80, donde prácticamente se entrenaba al futbolista como un atleta, como un corredor de 100 metros o un maratonista, ¿no? Aislado de la pelota. Y comienza pues los años ya 90 y este último, ¿no? De los 2000, y comienza ya la preparación física a trabajarse más la parte física del fútbol justamente en eso, que es una preparación física para futbolistas, que es una preparación física para deporte de equipo, no para deporte individual. No se puede trabajar la preparación física como lo trabajan los atletas, porque los atletas, el atletismo es un deporte individual, el fútbol es un deporte colectivo, el fútbol es un deporte donde tú utilizas un balón para correr, no corres solo, corres con un balón y corres con rivales que están cerca tuyo para quitarte ese balón. O sea, es totalmente diferente hoy cómo se tiene que concebir la preparación física, tanto para el fútbol formativo y también con mayor razón para la alta competencia. La educación física, ¿cuándo se debe hacer trabajo de educación física en el niño? Bueno, esa es una pregunta que muchos se hacen y la respuesta sería desde el que el niño nace, desde los primeros meses, hace educación física. Muchas veces el niño, el bebito, comienza a gatear y algunos mamás, algunos papás no quieren que gateen, lo están cargando, no lo dejan desarrollar ese movimiento de gateo que es tan importante para su inicio prácticamente de algo tan importante que va a ser la coordinación. Por eso, la respuesta, repito, a esa interrogante, ¿cuándo se debe hacer educación física en el niño? Desde que nace, desde sus primeros meses, desde ahí. Si el niño en un momento tiene pues un año ya y quiere darse un volantín, hay que estimular que se dé volantín, que se arrastre, que se mueva, que sea prácticamente que trate de desarrollar todos los movimientos posibles en esas primeras etapas que son muy importantes. Vamos al siguiente cuadro. Vamos a ver ahora lo que es la fuerza, la definición de lo que es la fuerza. La fuerza es la capacidad del deportista de vencer resistencias externas. Tenemos diferentes capacidades de fuerza, ¿no? La fuerza máxima, que es la fuerza pura, la fuerza explosiva, ¿no? Que se usa mucho en fútbol, ¿no? Fuerza explosiva y capacidad de resistencia y fuerza. Ahora, recomendaciones. En la edad infanto-juvenil, solo hacer estímulo de fuerza, trabajar con el propio peso del niño, el trabajo después de pesas, después de los 15, 16 años, ojo,
hacer sesiones de estiramiento cuando se estimule la fuerza. Capacidades de la fuerza, bueno, voy a un ratito a concentrarme en lo que es el trabajo del peso del propio niño. Sí, cuando tienen 6, 7, 8 años, no hay que trabajar precisamente en esas edades de 6, 7, 8, 9 años lo que es fuerza, sino hay que hacer trabajo de estimulación de la fuerza, que es diferente. Hay que estimular la fuerza a esa edad, 6, 7, 8 años. ¿Cómo estimula la fuerza? Una de las maneras, por decir, desplázate como araña, ¿no? 6, 7 años, cuando van tipo gateo, pero las rodillas en el aire y están ellos dándole fuerzas a sus piernas, utilizan también sus bracitos, pero eso es estimular la fuerza. No estoy haciendo algo exigente, no estoy haciendo algo específico, estoy haciendo solamente estimulación de la fuerza. Yo hago salto en niños, pequeños saltos, que puedo hacerlo con escalerita, que puedo hacer con platitos, les estoy estimulando la fuerza. Estoy trabajando pliometría con ellos, pero también estoy estimulando la fuerza con esos ejercicios. Y lógicamente el trabajo de pesa sí tiene que ser entre 15 y 16 años, de repente también con 14 años, ¿no? Cuando ya tengan la hormona, sobre todo de la testosterona, ¿no? Cuando está esa hormona ya en los niños, ya por ahí puedes comenzar un poquito el trabajo de gimnasio. Pero lo recomendable son los 15, los 16 años, al menos yo lo he trabajado a esas edades, lo que es nada menos que el trabajo específico de fuerza, sobre todo para llevar al gimnasio a los jóvenes deportistas. Hacer sesiones de estiramiento cuando se estimule la fuerza. Todas las veces que uno trabaja fuerza antes, durante y después del entrenamiento, siempre hay que hacer estiramiento para, lógicamente, el músculo pueda relajarse. Capacidades de las fuerzas, bueno, saltos a pie juntos, skipping, ¿no? Es una de las maneras de ir desarrollando las fuerzas, amplitudes hacia adelante y lateral, lo que le llamamos la zancada, y otro elemento que, repito, lo puedes hacer hasta con niños para estimular su fuerza, el trabajo de pliometría, lógicamente, con conitos lo puedes hacer, con las escaleras, que también son esas escaleras de coordinación, lo puedes hacer, ¿no? Y lógicamente, conforme pasan las edades, ¿no? Un chico de 13, 14 años, lógicamente le das más altura para el salto, para que se exija más. Pero esos son más o menos las recomendaciones para hacer un trabajo de fuerza. Ya saben, entre los 14, 15 y 16 años, puedes trabajar la fuerza, pero entre 6, 7, 8, 9 años, 10 años, hay que estimular mucho esa fuerza. No trabajar específicamente la fuerza, sino estimularla. Bueno, ¿a qué edad se debe trabajar la pliometría? Bueno, creo que la respuesta se lo he dicho, ¿no? Entre los 6 años ya lo puedes trabajar, ¿no? No, y por ahí 5, 4 años en sí, 5, 4 años el niño salta, ¿no? El niño salta, pero donde tú le puedes sacar provecho, creo que son entre las edades de 6, 7, 8 años, le puedes sacar el máximo provecho, 9 años, 10 años, le puedes sacar el máximo provecho, ¿no? Pero un chiquito, hay veces hay profesores de baby fútbol, 4 o 5 años, están comenzando, le puedes ayudar a estimular su fuerza, lógicamente con las escaleritas, con que hagan saltitos bajos, ¿no? Acá en la foto ustedes ven ya jóvenes más o menos de 14, 15 años haciendo trabajo de salto, nada menos que en los clásicos cajones que muchas veces algunos de ustedes quizás también lo han trabajado. La resistencia, eso es algo importante, es la capacidad, la definición sería que es la capacidad que tiene el organismo en trabajar de forma prolongada las cargas de trabajo, sobre todo en acciones técnicas y tácticas. Entre los 6, 7, 8 años, puedes estimular la resistencia en el niño con ejercicios con balón y sin balón y juegos de persecución. Cuando yo quiero trabajar la resistencia en un niño para estimularla, los trabajos de persecución que son tan entretenidos para los niños 6, 7, 8 años, hasta 9 años, le haces ese tipo de trabajos y estás trabajando muy bien su resistencia, ¿no? Aparte que los entretienes, aparte que los tienes en movimiento, los tienes haciéndole ese tipo de trabajo que es tan importante, el trabajo de resistencia en el fútbol, porque al final es un trabajo que nos va a ayudar a que el aparato cardiovascular sea fuerte, esté bien sostenido. Es muy importante el trabajo de resistencia en el fútbol. La velocidad.
en la capacidad del deportista de ejecutar acciones motoras en el menor tiempo posible. Trabajar en el fútbol formativo la velocidad de reacción entre los 6 a 12 años. Entrenarla de la mejor manera y que tenga características coordinativas y cognitivas. Esa velocidad en el fútbol que es tan importante, la velocidad, no solamente, ojo, no solamente de la cabeza, sino también utilizar esa velocidad también, tanto de la cabeza como de los pies, sea rápido, tenga mucha dinámica. Es muy importante por eso el trabajo de velocidad, o esa velocidad de reacción, porque la velocidad de reacción es muy utilizada en el fútbol, debe ser muy utilizado porque en tiempos cortitos tú tienes que reaccionar al estímulo. En un partido de fútbol tú tienes que tener una rápida reacción a un estímulo en un momento determinado o en cualquier momento te puede caer la pelota y se la tiene que ganar el rival y tienes que hacer un cambio de ritmo para llegar a la pelota. Entonces, ese tipo de trabajos tienen que ser muy estimulados desde pequeño para que cuando ya lo tengamos grande, tengamos pues una base importante, una base física importante en cuanto a esta parte de la velocidad. Por tanto, el fútbol es un deporte para muchos preparadores físicos, para muchos entrenadores de fuerza y velocidad. A mi criterio, hoy en día, la máxima ecuación del fútbol es la siguiente. Ojo, en muchos lugares, ¿no? En España he estado escuchando algunas ponencias y hablan mucho que para ellos, como preparadores físicos, su ecuación máxima es velocidad más fuerza, que esa es la ecuación máxima para tener un jugador de fútbol competente, un jugador de fútbol que sea desequilibrante. Para mí son tres cosas, no dos cosas. Para mí tendría que agregarle la inteligencia, la velocidad y la fuerza. Eso es la ecuación para desarrollar a un futbolista, digamos, de élite. Ojo, un ejemplo. Haaland, el jugador del Manchester City, jugador que estuvo temporadas atrás en el Borussia Dortmund. Él, si fuera un jugador solamente veloz y de fuerza, no sería el jugador que es hoy en día. ¿Qué lo hace diferente a Haaland? Que es inteligente, que es un jugador que utiliza su velocidad, su fuerza, pero con inteligencia. Sabe en qué momento ocupa el espacio, sabe en qué momento se tiene que camuflar detrás de la línea defensiva para que por ahí aparecer con potencia, aparecer con un cambio de ritmo y desequilibrar la estructura defensiva. Ese es un jugador inteligente. Por eso, nosotros en preparación física muchas veces hablamos de la fuerza, la velocidad como la ecuación máxima para un jugador de fútbol, pero no, hay que agregar la inteligencia, la parte cognitiva. Los pies, lo que hace que los pies se muevan es la mente. O sea, la decisión es de la mente. La ejecución lo hacen los pies, lógicamente, pero la inteligencia es el factor básico, el factor fundamental en el fútbol y hay que estimular eso, hay que estimular inclusive la inteligencia desde niño a los más pequeñitos cuando practican el fútbol. ¿La pausa en el fútbol es velocidad? Es una interrogante que pongo y es una respuesta personal. Yo sé que de repente por ahí puedo tener colegas que tengan otra opinión. Nadie tiene la receta secreta en el fútbol, ¿no? Nadie es dueño de la verdad, pero mi respuesta sería en la pregunta, ¿la pausa en el fútbol es velocidad? Yo diría que sí, porque si en el fútbol no existiera la pausa, sería un deporte de choque. Es necesario en algún momento hacer esa pequeña pausa en el fútbol para ir al cambio de ritmo, para desequilibrar una estructura defensiva. Si todo fuera en el fútbol, velocidad, 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 chocamos con una pared y no tuviéramos la claridad necesaria para el ataque. Esa sería mi respuesta. Flexibilidad, la definición. Aunque no está considerada una cualidad física básica para la mayoría de los especialistas del deporte, se define como la capacidad de extensión máxima de un movimiento en una articulación determinada. Efectos positivos del trabajo de flexibilidad. Si el trabajo de flexibilidad se realiza con cuidado y dirigido con especialistas,
nos aportará beneficios como la prevención de lesiones, mejora de la coordinación y favorece el desarrollo de las cualidades físicas y de la ejecución técnica de los ejercicios. Ojo, cuando nosotros tenemos que trabajar la flexibilidad, siempre, siempre, siempre tenemos que trabajar, hasta en los pequeñitos tenemos que trabajar la flexibilidad, tenemos que estimularlo, tenemos que hacer antes de una sesión de ejercicios, durante la sesión de ejercicio y después de la sesión de ejercicio también trabajar nada menos que la flexibilidad en todos ellos. Así que eso es algo muy importante. ¿En qué momento de la sesión del entrenamiento se debe trabajar la flexibilidad? Ya la dije. Antes, durante y después del ejercicio hay que trabajarlas, hay que estimularlas bastante. ¿Qué se busca hoy en día de la preparación física? Les decía, amigos, que el concepto de preparación física ha cambiado en los últimos años. Se dejó de trabajar en el fútbol la preparación física como si era el atletismo, ¿no? Que era un deporte individual, porque prácticamente las metodologías de preparación física que existía para el fútbol venía del atletismo. Pero se dijo, bueno, señores, el fútbol es un deporte colectivo. El fútbol es un deporte donde tú corres con oposición, con jugadores que están detrás tuyo para quitarte la pelota. Tú no corres solo, corres en determinados momentos con velocidad, pero junto a una pelota que tienes que conducirla con el pie. El atleta cuando corre, corre solo. Si no, Usain Bolt, ¿no? El campeón, la estrella de 100 metros, cuando por ahí quiso incursionar en el fútbol, hubiera sido pues un jugador de élite, ¿no? Porque el hombre más veloz del mundo jugando fútbol, si él hubiera sido como futbolista lo que era como atleta, ¿no? Estábamos pues hablando de un genio, pero no lo fue. No lo fue. Intentó jugar fútbol en algún momento, pero no lo fue, porque el fútbol es diferente al atletismo. Entonces, la preparación física del fútbol es totalmente diferente. La preparación física específica del deporte de fútbol y adaptada a un modelo de juego. Hoy en día, digamos que se está trabajando mucho en desarrollar la preparación física de acuerdo al modelo de juego que la tiene el entrenador. El modelo de juego es el todo de un equipo de fútbol, es el todo, ¿no? Sería cuestión en algún momento ya de hablar un poquito del modelo, de lo que es un modelo de juego, pero es el todo, es el total, es la suma de todo dentro de un equipo de fútbol, ¿no? Todos los momentos, cuando tienes que atacar, cuando tienes que defender, cuando tienes las pelotas paradas, es el todo, es prácticamente el todo de un equipo de fútbol el modelo de juego, para resumirlo, ¿no? Para hacerlo cortito. Crear al jugador una serie de situaciones en las cuales está obligado a pensar y resolver. Mucho se trabaja con la parte cognitiva, ¿no? Muchos trabajos para desarrollar la inteligencia en el joven jugador. Los preparadores físicos asistentes deben ser un auxiliar de un director técnico tratando de entender el modelo de juego. Pero a eso me baso, ¿no? Cuando nosotros hablamos del modelo de juego, lógicamente, a un chico de 6, 7 años no le vas a estar hablando de modelo de juego, un chico de 8 años, ¿no? Tú a un chico de 6, 7, 8 años, tenemos que trabajarlo diferente, ¿no? Esta preparación física, cuando hablan del modelo de juego, yo creo que yo personalmente, está adaptada ya para jugadores un poco más trabajados, ¿no? Cuando no tenemos de repente mucho tiempo, muchos años trabajando y tenemos una sub-12, una sub-14, una sub-16, una reserva, ¿no? Pero si estamos trabajando con chicos sub-8, por decir, sub-9, ¿no? Chicos de 6, 7 años, no le vamos a trabajar una preparación física acorde al modelo de juego, ¿no? Les tenemos que trabajar variado, ¿no? Le tenemos que trabajar tanto metodología global, que para mí personalmente uso mucho la metodología global, pero con los años me di cuenta que hay momentos determinados que tienes que hacer una metodología analítica, ¿no? Sobre todo cuando son chicos en iniciación deportiva, en iniciación del fútbol, 6, 7 años, tienes que hacer una metodología analítica para que ellos poquito a poquito puedan ir desarrollando y por encaminarlos a la metodología que tú quieres, que es una metodología global, ponerle ya unos trabajos específicos donde ellos puedan desarrollar su inteligencia. O sea, el camino tiene que ser de a poquito, ¿no? Y esto de la preparación física, cuando habla del modelo de juego, para mí ya vas encaminado a jugadores que tienen un proceso de trabajo mucho más largo, de mucho más años, ¿no? Y que ya tienen entendimiento y conocimiento acerca del fútbol.
Los teóricos de la toma de decisiones recorren 3 fases: la percepción, la decisión y la ejecución. Cuando han de tomar decisiones de alta complejidad, hacen eso. Pero en el fútbol se da solo una situación, una idea que debe transformarse en ejecución. Sí, amigos, cuando nosotros vemos a Messi con la pelota, nosotros nos vemos a un Messi que para hacer un desequilibrio de una jugada, perciba, decida. Messi no percibe, Messi no decide, Messi ejecuta. Sí, ejecuta. ¿Y por qué ejecuta? Por intuición. Porque hay una inteligencia que la llaman, en neurociencia está, que es una nueva rama de la ciencia que está comenzando a investigar esto, ¿no? Y que el fútbol lo está acogiendo. Dice que hay una inteligencia intuitiva que todos tenemos en algún momento. No todos la desarrollan, pero genios como Messi la desarrolló. Una inteligencia intuitiva que hace que él en fracciones de segundos ejecute la acción. Entonces, él no ha percibido, él no ha decidido, él ha ejecutado por intuición. Y muchas cosas, ojo, ustedes se dan cuenta, muchas cosas que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida, lo hacemos por intuición, no es que lo percibimos y decidimos. Imagínense, nosotros respiramos, pero para respirar no es que hayamos percibido, decidido, pensado, no pensamos mucho, solamente lo ejecutamos. ¿Y lo ejecutamos por qué? Por intuición. Imagínate si tendríamos que estar pensando todo el proceso de respiración, nos ahogaríamos, nos moriríamos. Ejecutamos por una simple intuición, porque hay una inteligencia intuitiva. Hay una inteligencia intuitiva. Por eso los grandes del fútbol no pasan por ese proceso de percepción, decisión. Solamente pasan por un único proceso, se llama ejecución. Ellos ejecutan. Eso creo que ha quedado y está quedando cada vez mostrado, ¿no? Y con estas cosas de las nuevas investigaciones, de la neurociencia que está contribuyendo a cambiar muchos conceptos, muchas ideas y romper muchos paradigmas que tenía antes nada menos que los conceptos de algunas cosas que tiene nuestro deporte rey. Entender al jugador. Nosotros como técnicos, como preparadores físicos, encontrar las fortalezas del jugador y disimular sus defectos. Conocer a cada uno de los jugadores que dirige y saber respetar sus diferencias. Facilitar su toma de decisiones, estando concentrado en el momento. Observarlos sin juzgarlos, entender su realidad. Sí, nosotros tenemos, y muchas veces tenemos que respetar al jugador. Muchas veces, si nosotros nos llegan chicos de 6, 7, 8 años, no todos van a tener el talento para el fútbol. Hay chicos que vienen simplemente por el mero hecho de que, bueno, les gusta, es su pasión, y de repente no tienen las condiciones. Ustedes saben que en esto del fútbol, ¿no? Y pasa en la alta competencia, cuando ya los chicos pasan a una sub-18, pasan a una reserva, ¿no? De ahí, los que pasan al fútbol profesional, va a ser el 1%, hasta menos, los que lleguen al fútbol profesional, ¿no? O sea, en el global, son muy pocos los que llegan al fútbol de élite, ¿no? Y hay chicos que llegan 6, 7, 8 años simplemente por jugar, no tienen muchas condiciones, pero nosotros tenemos que trabajar en algo muy importante. Si no son buenos futbolistas, que sean buenas personas, darles valores. Eso es lo que puede hacer la magia del fútbol. De repente no lo vamos a poder tener como buenos futbolistas, lo podremos mejorar y de repente en alguito ayudarlos un poquito, pero por lo menos podemos contribuir a que ese niño, ese adolescente, sea una buena persona, un hombre de bien, un hombre que ayude mucho a su sociedad. Creo que eso podemos encaminarlo nosotros los que estamos metidos en el ámbito del fútbol cuando son pequeñitos, ¿no? Facilitar su toma de decisiones estando concentrado en el momento. Sí, un técnico tiene que hacer muchos trabajos para que ese niño comience a estimular su inteligencia. En el inicio le dije, para que ese cerebro no se atrofie. Si nosotros no estimulamos el cerebro, si nosotros no estimulamos su toma de decisión, entonces ese cerebro se va a atrofiar.
Porque hay, ojo, chicos con muy buenas condiciones, chicos muy inteligentes, pero como nunca se les estuvo estimulando nada menos su parte cognitiva, prácticamente no llegaron a rendir mucho en el fútbol. Por eso nosotros como profesores debemos trabajar bastante eso. Y bueno, me voy con una frase de Albert Einstein: no necesito saberlo todo, tan solo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta cuando lo necesite. Sí, nosotros como preparadores físicos, de repente, nunca lo vamos a saber todo. Yo creo que el ser humano nunca termina de aprender todo. Hasta el último día de su vida, uno siempre va a aprender. Hasta cuando uno esté con vida, uno va a aprender algo. Así que con ese poquito que nosotros podamos aprender, hay que dar lo mejor de sí. Hay que dar la mejor enseñanza, hay que darlo y darlo con pasión. Yo creo que lo más importante de un técnico, de un preparador físico, es enseñar con pasión. Si tú das las cosas con corazón, con pasión, a tus jugadores, a tus dirigidos, a tus alumnos, las cosas te van a salir bien.